Muy buenos días a todos en este domingo 18 del tiempo ordinario, tiempo de calor en el que, bueno, pues primero, segunda de agosto, en el que muchos estaréis ya de vacaciones, otros estaréis celebrando a Nuestra Señora de los Ángeles, otros estaréis celebrando el domingo como tiene que ser, y otros estaréis pensando qué tiene que ver la lectura de hoy, la multiplicación de los panes que nos presenta Mateo, con mi vida, ¿no? Que tiene que ver con mi ser cristiano y tiene mucho que ver, mucho que ver como veremos. Vamos a comenzar este día pidiendo la intercesión de nuestra Madre María Santísima para que nos ilumine, para que nos proteja y para que en este día podamos ofrecer todas nuestras acciones y obras para la mayor gloria del Señor. En vano celebrábamos el otro día a San Ignacio de Loyola y ayer a San Alfonso María de Ligorio. Pues vamos a ponernos en disposición de comenzar este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. Pues comenzamos, como os decía, este domingo con esta propuesta que nos hace la liturgia de la Iglesia, en el que podemos contemplar, pues, o en el que nos invita a descubrir a Jesús como Mesías de ese reino que nos ha ido anunciando durante todos estos días. El texto de hoy es la primera multiplicación de los panes que nos narra Mateo y que, bueno, de todos es conocido, pero tenemos que darnos cuenta. Y esto es algo que sí me gustaría recalcar en todos estos textos, en todos estos días en los que las lecturas son pues bastante conocidas. El no decir, bueno, pues esto ya lo conozco, esto ya me lo sé, esto ya sé que, bueno, pues va a haber 5 panes, 2 peces, chimpún, 5.000 personas y ya está, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes de que el Señor te está haciendo a ti y a mí partícipes de esa multiplicación. Que la multiplicación de los panes es del Señor, pero que te está haciendo a ti partícipe de ese gran milagro para poder llegar al fin a todos los puntos de la tierra, para poder llegar a todos esos peces que se han cogido en la red, para poder llegar a todos, porque todos, insisto, lo dije el otro día, todos tenemos un hueco en la Iglesia. El texto de Mateo dice así: a la noticia de la muerte de Herodes, de la muerte por Herodes de su primo Juan Bautista, dice: a esta noticia Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y habiéndolo oído las muchedumbres, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se compadeció y curó a todos sus enfermos. Llegada la tarde, se le acercaron los discípulos diciéndole: el lugar es desierto y ya es tarde. Despide pues a la muchedumbre para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos le respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos. Y mandando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a los discípulos, y estos a la muchedumbre. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los fragmentos sobrantes 12 cestos llenos, siendo los que habían comido unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Bueno, pues este texto tan maravilloso de la multiplicación de los panes nos habla de cómo es Jesús, ¿no? Cómo es Jesús, que fijaros, ante la noticia de la muerte de su primo Juan, se aleja en una barca al desierto, no al desierto de arena, sino a un lugar desierto de gente, a un lugar tranquilo para poder rezar. Pero la muchedumbre que lo ve le sigue. ¿Y por qué le sigue? Porque la muchedumbre es consciente de quién es Jesús. La muchedumbre es consciente de que la forma y manera que tiene el Señor de hablar, que tiene el Señor de enseñar, que tiene el Señor de actuar, es diferente. Y sabe que si se acerca a Él, va a recibir de Él consuelo, cariño, en definitiva esa caridad. Y todo este texto es una perforación de lo que es la Eucaristía. Fijaros que cuando le traen los panes y los peces, pues el Señor alza los ojos al cielo, bendice y reparte, ¿no? Claramente eucarístico. Pero es también un acercarnos
a lo que debe ser la Iglesia, en el repartir, ¿no? En el de compadecerse, en el de tener un momento para cada uno de los que a ella se acercan. Bueno, pues en vez de decir, como diríamos nosotros, estoy hecho polvo, me dedico a rezar porque necesito estar solo, necesito pensar todo lo que ha acontecido porque se ha muerto Juan, el Señor pues nos enseña que lo importante no somos nosotros, que lo importante es el que tenemos enfrente, ¿no? Y él, fijaros que dice, al desembarcar vio una gran muchedumbre y se compadeció. Ese compadecerse es importante, porque ese compadecerse es saber las necesidades que tiene el de enfrente y sanar esas necesidades, esas carencias, esos problemas que pueden tener del que me compadezco. No es decir, ay, qué penita me das, sino el de dar vida. Y nosotros, tú y yo, tenemos que heredar esto. Tú y yo tenemos que aprender de Jesús, pues este compadecernos de los demás, ¿no? Y dice el texto que se pone a curar enfermos, se pone a hablar con unos, a curar a otros, a sanar espiritualmente, a sanar materialmente, y lo hace durante todo el día, jornada agotadora, porque luego dice, al atardecer, llegada la tarde, se le acercan los discípulos diciendo, el lugar está desierto y es tarde, despídelos que se vayan a las aldeas de al lado a comprar para comer, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿no? Tú y yo, ¿qué diríamos? Pues que se busquen la vida, ¿no? Han venido hasta aquí, pues oye, que se busquen la vida. Y el Señor dice, no se pueden buscar la vida. Dice, dadles vosotros de comer. Y te está diciendo a ti y a mí que demos de comer. Te está diciendo a ti y a mí que participemos de ese compadecer de la gente, ¿no? Y Él, que es el que se convierte en sostén de vida, te invita a ti y a mí para que seamos también sostén de vida, para que tú y yo también acompañemos. Y fijaros que Jesús no protesta en absoluto, nada, no protesta nada, al contrario, cuida, a pesar de estar apenado, y cuida en todos los aspectos de nuestra vida, en el espiritual, en el material, y está ahí para socorrernos. Y Él está ahí socorriendo a la gente, enseñándoles, y ese es el sentido que tiene que tener nuestra vida de iglesia. No solamente la iglesia formada por el Papa, la curia y los sacerdotes, los religiosos, sino tú, yo, todos los que formamos parte de la iglesia, porque tú eres iglesia. Y ese tiene que ser nuestra guía, ¿no? Y nuestra meta, el saber acompañar, el saber compadecer, el estar ahí con los necesitados. Ahora en este tiempo de pandemia hay mucha gente pues que verdaderamente está necesitada, que verdaderamente pues está pasando mal. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Qué hacemos? Simplemente nos dedicamos a dar un donativo y paliar lo material, o estamos ahí también apoyando, porque el Señor, fijaros que se dedica a lo material y a lo espiritual. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. El Señor cuida, atiende. Frente a los discípulos que dicen, despídelos. No. Dadles vosotros de comer. Pero ¿qué le vamos a dar de comer si aquí no hay nada? Sí, dice que tienen 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿no? En el Evangelio de San Juan es muy divertido porque es Andrés el que de forma pues muy espontánea dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, y luego de repente cae en la lógica humana y dice, ¿y qué hacemos con esto, no? ¿Qué es esto para tantísima gente? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, oye, pues que vengan todos a casa, vamos a compartir, voy a hacer y decir, oye, pero ¿con qué medios cuento, no? Y el problema es ese, que pienso en los medios que yo tengo, pienso en lo poquito que yo tengo, y todo el Evangelio está, como os decía antes, encaminado a mostrarnos que Jesús es el Mesías, encaminado en la sobreabundancia de este reino de Dios que nos está explicando el Señor, este reino de Dios que es como ese tesoro que encuentra uno en un campo, que es como esa perla fina, maravillosa que encuentra un mercader, que es pues ese campo abonado que da fruto, ¿no? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta que con el Señor nuestra miseria, nuestra poquedad, lo poquito que tenemos se multiplica, no por cero, como decía los Simpson, ¿no? Multiplícate por cero, una expresión horrible, sino que se multiplica por un montón, se multiplica por infinito, como digo muchas veces, ¿no? Y podemos llegar hasta el infinito y más allá, como Buzz Lightyear, ¿no? Ese personaje de dibujos animados, ¿eh?
Y aunque lo digo en broma, pero puede sonar en broma, es que es la verdad. Si contamos con el Señor, somos capaces de llegar al infinito, al infinito. Y esto es lo que pasa con estos 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice, tráedmelos, tráedmelos, da la bendición, mira al cielo, da la bendición y se pone a repartir. Y esto es maravilloso porque se pone a repartir, se lo dan los discípulos y dice, repartirlo. Y yo me imagino pues Andrés, ¿no? Que eso lo he dicho yo, que os decía que es como el ingenuo, con el pedazo de pan en la mano o el trozo de... Dice, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Pero se fía del Señor y sabe que el Señor ha dicho que va a haber suficiente y que les va a dar de comer. Y les da de comer. Claro que les da de comer. Y sobran, y sobran. Y recogen 12 canastos. En esa especie, ya sabéis que Mateo pues es el que hace mucha referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, pues los exegetas dicen que esos 12 canastos es una alegoría de las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero habla en términos de totalidad, ¿no? En términos de sobreabundancia, ¿no? Y fijaros que esto es así, de lo poquito hace mucho. De 5 panes y 2 peces, 5 panes, que serían pues eso, panecillos, y 2 peces, que no son muy grandes, no son esos salmones maravillosos del Mar del Norte, sino pues unos pececillos, da de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto es una maravilla. Esta es la sobreabundancia del Señor. Es la sobreabundancia de la que a nosotros a veces no nos entra en la cabeza ni en el corazón, porque pensamos que no somos capaces de hacer las cosas, ¿no? Que no somos capaces de anunciar el reino, que no somos capaces de anunciar el mensaje del Señor, que no somos capaces de hacer absolutamente nada. Y estamos, pues eso, como acomplejados sin pensar que por poquito que tú pongas, si el resto lo hace el Señor, vas a poder hacerlo todo. Vas a poder hacer todo, ¿no? Hablando con seminaristas y pues compartimos cosas, ¿no? Y cosas pues, que a mí también me han pasado. Y digo, pero ¿dónde voy yo, no? ¿Dónde voy yo si no soy capaz de mediar medias palabras o de decir o de hilar palabras para poder anunciar el Evangelio? ¿Dónde voy yo si no voy a ser capaz bueno, pues de llevar esa caridad, esa compasión que me está enseñando el Señor? Hasta que llega el punto que dices clic y dices, oye, no, es que no soy yo el que lo va a hacer, va a ser Él, va a ser el Señor. Mira, fijaros que tengo aquí al Sagrado Corazón, esta magnífica imagen del Sagrado Corazón que tenemos en la colegiata, que está con los brazos abiertos como invitándote a decir, oye, dame lo que tienes, poquito, tus 5 panes, tus 2 peces, da igual lo que tengas, que yo lo voy a repartir, y lo voy a repartir así, a manos llenas, ¿no? Lo voy a repartir a todo el mundo, toda la totalidad, porque es para todos, ¿no? Que vamos a llegar hasta el infinito y más allá. Y que vamos a ser capaces de saciar el hambre y de saciar el hambre espiritual, ¿no? El hambre espiritual. Y esto, como decía al principio, pues es una pasada porque Jesús no abandona, Jesús no tira la toalla como la podíamos tirar nosotros. Y además es que te hace partícipes de ese no tirar la toalla y te hace partícipes de cuidar en todo momento al hombre. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Es, como digo, como os decía, un milagro precioso porque en él nos podemos sentir partícipes, ¿no? De esa multiplicación y por tanto partícipes de ese anunciar el reino de Dios. ¿Qué es de lo que se trata? Que tú y yo anunciemos el reino de Dios. A lo largo de estos días hemos celebrado, como os decía antes, a grandes santos, ¿no? Y el otro día celebramos a Santiago Apóstol y hacíamos referencia precisamente a esa sucesión apostólica y a ese anuncio de que el Señor ha resucitado y a ese anuncio del querigma, ¿no? Si eso bueno, fueron capaces de hacerlo los apóstoles, que tampoco eran mejores que tú y que yo en el sentido de inteligencia, en el sentido de disposición, sino más bien, como hemos visto, pues el ingenuo de Andrés que hemos hablado antes, el incrédulo de Tomás, el rudo de Pedro que le negó 3 veces. Si ellos han sido capaces de propagar el Evangelio, pues tú y yo también tenemos que por lo menos ponernos en manos del Señor para decir, bueno, mira, Señor, yo solo tengo este poquito, pero sé que contigo eso se va a multiplicar y va a haber esa sobreabundancia y va a haber pues esa posibilidad de recoger 12 canastos, ¿no? Qué maravilla el Evangelio de hoy, qué maravilla pues todas estas palabras en las que el Señor nos alienta a que
comamos de esos panes, de esos peces, para que también nosotros podamos dar fruto, ¿no? Es, digamos, como la consecuencia de todo esto que nos ha estado contando el Señor, ¿no? De lo que decía antes de las parábolas del reino, y que en nosotros, en nuestro compadecernos de los demás, pues podemos sentirnos como ese terreno abonado en el que cae la semilla y da fruto abundante, ¿no? Pues ese fruto abundante el Señor te lo está pidiendo a ti. Ese fruto abundante es el que tenemos que empezar a repartir. Y fijaros qué maravilla que sea hoy, 2 de agosto, que sea hoy que empezamos, o que muchos puedan empezar vacaciones, en el que lo normal sería decir, pues mira, me cojo la toalla, el flotador y me voy a la playa, o me voy al monte, o me voy donde sea y me olvido de todo. Y el Señor te está pidiendo que no te olvides. El Señor te está pidiendo que te hagas partícipe de los problemas del resto de la gente. Ahora, con todo esto que está aconteciendo, con toda esta terrible situación generada por la pandemia, pues estamos viendo lo crudo de esta enfermedad, lo crudo que va a ser la vuelta, ¿no? Antes nos daba como miedo la vuelta al cole, ahora va a ser como la vuelta a esta realidad terrible, porque va a haber mucha gente que se ha quedado sin trabajo, va a haber mucha gente que de hecho ya la está viendo, ¿no? Aquí a las puertas de la iglesia pues viene cada vez más gente a pedir, ¿no? Porque no les llega, porque no les llega. Y en ti y en mí está la posibilidad de decir, voy a ser de verdad partícipe de la multiplicación de los panes y los peces. Voy a ser de verdad partícipe de lo que me está diciendo el Señor. Y así, y haciendo un poco alusión a todas las lecturas que nos presenta hoy la liturgia, y así lo completamos todo un poquito y vemos esa relación que tienen los textos, que muchas veces la gente dice, es que yo no veo relación entre la lectura que se lee al principio, la primera lectura, que suele ser del Antiguo Testamento, la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, no veo relación con el Evangelio. Y fijaros que el texto de hoy de Isaías nos está hablando de venir a comprar sin dinero, venir a coger de balde agua, leche. Dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vaya a comprar sin dinero? ¿Cómo es posible que vaya a recoger de balde? ¿Cómo es posible que, pues, la multiplicación de los panes? Y todo esto es posible, ¿por qué? Porque no tenemos miedo, porque no nos puede separar nada del amor de Cristo. Nada, ni la tribulación, ni el pecado, ni todo lo que nos pueda acontecer, todo lo que nos puedan decir, todo lo que nos pueda, yo qué sé, que humanamente podemos decir, esto me va a separar del amor de Cristo, no lo separa, porque Cristo nos ama por encima de todo. Cristo, nos ama sobreabundantemente, ¿no? Y da igual las cosas que hayas podido hacer, da igual los pecados que tengas, da igual lo que, bueno, pues te puede haber acontecido en la vida. Si tú dices, pues mira, Señor, aquí estoy, y me pongo a tus manos, me pongo a disposición de hacer lo que tú quieras, pues el Señor va a derramar su gracia sobreabundantemente, ¿no? Y va a ser de tal forma que cuando tú la recibas puedas ser capaz de propagarla, puedas ser capaz de multiplicarla, ¿no? De multiplicarla no por 2, por 3, por 4, sino por infinito, sino por infinito, ¿no? Si hacemos lo de aquel que esconde la moneda y la entierra, estaremos multiplicando por cero nuestros dones, estaremos multiplicando por cero nuestro pedacito de pan que nos ha dado para repartir. Y entonces, pues, evidentemente, pues pasará como al de la moneda, ¿no? Que le dirá, bueno, quitársela y dársela al que tiene 10, y a este, pues arrojarlo fuera porque no merece la pena, ¿no? Porque no ha sido capaz de prepararse para el reino, porque no ha sido capaz de poner un poquito de confianza en el Señor, porque no ha sido capaz de hacer aquello que el Señor nos está diciendo. Y fijaros, os digo una cosa, a pesar de eso, el Señor a ese también le quiere. ¿Cómo no vamos a querer nosotros a nuestro Señor? ¿Cómo no nos vamos a fiar de Él? ¿Cómo no vamos a tenerle una mirada de cariño? ¿No vamos a dejarlo olvidado en casa y no nos lo vamos a llevar de vacaciones, ¿no? Es como siempre digo, ¿no? Hay que meterlo en la maleta, el Señor hay que meterlo en la maleta, porque es el que va a procurar que nuestra vida sea importante. Es el que va a procurar que de lo pequeño, de los pequeños detallitos, nosotros podamos hacer grandes detallazos. Pero no para nosotros, sino para dar mayor gloria a Él. ¿Y cómo? A través de los demás, a través de ese acompañamiento, a través de pensar antes en el prójimo que en uno mismo. El Señor hoy nos lo pone súper fácil.
El Señor hoy nos da un ejemplo maravilloso. No piensa en Él, no piensa en su agobio o en su pena o en su tristeza, porque también estaba él estaba teniendo el sentimiento de pérdida de su... Claro, es perfecto Dios, perfecto hombre, y podía ser perfectamente comprensible, pero sin embargo antepone las necesidades de la muchedumbre, antepone el curar a los demás, antepone el dar vida a los demás, y te dice a ti y a mí que también participemos de eso, que también nos encarguemos de dar vida a los demás, que también como iglesia, hagamos lo que Él hizo. No me digáis que esto no es alucinante, no me digáis que esto no es ilusionante y que nos debería de mover para decir, Señor, contigo hasta el infinito y más allá. Pues lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, como siempre, para que nos ilumine, para que nos proteja, para que nos conceda pues el poder decir como ella, hágase en mí, Señor, según tu palabra, para que seamos capaces también, tú y yo, de, con el pedacito de pan o de pescado que te ha dado el Señor, poder multiplicarlo para dar a muchos, a todos los que nos rodean, aquellos que están con nosotros, aquellos que son, como se dice normalmente, de los nuestros y los que no son de los nuestros, ¿no? Porque con esos nos esforzaremos más, con esos daremos mucho más amor y con eso estaremos imitando al Señor. Vamos a pedírselo con fe a Nuestra Señora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Señor os bendiga a todos, que paséis un buen domingo, los que os vais de vacaciones, que disfrutéis a tope, pero disfrutéis a tope con el Señor. Vale, nos vemos. Hasta luego.